a esta novena Convención Mundial del Chile. Nuevamente, bienvenidos, saludamos a todos nuestros amigos que nos visitan en esta ciudad de Zacatecas, de la península ibérica, de Sudamérica, también de Norteamérica. Gracias, y por supuesto de los distintos estados y municipios de nuestra República Mexicana. Nuevamente les reiteramos, sean bienvenidos a esta bella ciudad de Zacatecas, Patrimonio Cultural de la Humanidad. Antes de nuestra conferencia magistral, me permito presentarles a ustedes al doctor José Francisco Román Gutiérrez, que hará la presentación breve de un libro. El libro lleva por nombre Puro Bola y Mirasol, Andanzas del Chile en Zacatecas. En su haber, el doctor, aquí a mi derecha, ha escrito aproximadamente 12 libros, es doctor en Historia y este libro lo escribió conjuntamente con la historiadora Leticia Ivonne del Río Hernández. Sin más, le dejo los micrófonos al doctor José Francisco Román Gutiérrez. Buenas tardes. El libro que voy a presentar, y pido una disculpa en nombre de la doctora del Río que no puede estar con nosotros, lleva por título Pura Bola y Mirasol, Andanzas del Chile en Zacatecas. Y voy a explicar muy brevemente el origen del título. Hacia 1920-30 era muy común una expresión en la zona sur de Zacatecas, en lo que conocemos como el Cañón de Tlaltenango, que los productores que acudían a los mercados a ofrecer sus productos, cuando regresaban a sus casas, les preguntaban a la familia, a los amigos, ¿qué tal? ¿Cómo te fue de venta? Y a veces la respuesta era Puro Bola y Mirasol, utilizando dos nombres de variedades del chile que se consumían aquí en nuestro estado para indicar que la gente que había ido a los mercados pues anduvo ahí ramoneando, revoloteando, dando vueltas y nada más mirando, y finalmente no compraron nada. Y esa idea de Puro Bola y Mirasol es muy significativa de la cultura rural que en su sabiduría ha logrado acumular justamente en productos como el chile un gran legado para nuestro país y el mundo. Esta iniciativa surgió a raíz de la decisión del licenciado Miguel Alonso Reyes, gobernador del estado, y del licenciado Enrique Flores, el secretario de Desarrollo Agropecuario, de dar a conocer en esta Convención Mundial del Chile los antecedentes y en cierta forma una panorámica de lo que es la historia de este cultivo en nuestra tierra. Y en las láminas que veremos en esta presentación, pues vamos a ver que efectivamente la historia del chile en Zacatecas es una historia que apenas se está escribiendo, que apenas se está investigando y que no es todavía una historia ya concluida. Como todos sabemos, México es una de las grandes regiones en donde el chile tiene su origen en el continente americano. Posiblemente, arqueológicamente se ha ubicado entre el año 6000 y 5500 los primeros vestigios de Chile, y sin duda alguna hacia el año 3500 antes de nuestra era se encuentran ya estos vestigios plenamente domesticados. Y no hay en toda la historia de los productos americanos una documentación tan consistente en la explicación de lo que es precisamente esta historia del chile. La gráfica que estamos viendo muestra dos de los grandes dioses del mundo náhuatl, que son a la izquierda Huitzilopochtli, bajo la advocación de Tonatiuh, el dios del sol, y a la derecha Tezcatlipoca, el gran dios de los conjuros, de los encantos, que fue propio del mundo mesoamericano. Y justo entre los dos, en medio hay un chile invertido, abajo de un símbolo del tiempo. No es casual que en medio de estas dos figuras se encuentre esa representación del chile, porque el chile ya en la cultura prehispánica era parte de una gran cantidad de prácticas, no solo alimenticias, sino también culturales y de carácter ritual. En el caso de Zacatecas,
La arqueología hasta el día de hoy no ha encontrado vestigios de Chile en las dos grandes áreas culturales de las partes central y noroeste de Zacatecas. En la parte superior están viendo la zona arqueológica de Altavista, en Chalchihuites, una zona de primera importancia cultural. En la parte inferior, el gran emplazamiento de La Quemada. Y en ambos sitios, hasta el día de hoy, como dije, los trabajos arqueológicos no han mostrado la existencia de Chile. Pero sí encontramos esa existencia en la parte sur de Zacatecas, en lo que conocemos como la región de los Cascanes, y que por diferentes crónicas hechas en los primeros años del siglo XVI, ya desde esos primeros años antes del contacto, se tenía ese registro del Chile. Una serie de descripciones que se elaboraron entre 1574 y 1586, las relaciones geográficas, hablan de que pueblos como Tlaltenango, Tepechitlán, Nochistlán, dentro del frijol, el maíz y la calabaza, que eran la gran triada de la alimentación mesoamericana, también tenían precisamente el chile. El panorama va a cambiar radicalmente a partir de ese siglo XVI con la presencia española. Y esa presencia española tuvo un gran motor de desarrollo que fueron los asentamientos mineros que, como sabemos, impulsaron la colonización en todo el norte de México. El itinerario que están viendo ustedes en pantalla es lo que se conoció entre la Ciudad de México y Zacatecas como el Camino de la Plata, y de la ciudad de Zacatecas hasta el pueblo de Taos, en el actual Nuevo México, se conoció como el Camino Real de Tierra Adentro. Y ese proyecto de construcción de este camino, que se llevó a lo largo de todo el siglo XVI, fue acompañado, más que de españoles, de indígenas mexicas, tlaxcaltecas, tarascos, otomíes y cascanes, y ellos con sus prácticas, no solo culturales en cuanto a sus dioses y en ese proceso de evangelización, sino también en cuanto a sus prácticas alimenticias, fueron esparciendo precisamente, por un lado, la cultura del Chile, y sin duda alguna que la población indígena que se concentró en estos sitios, en donde no se alcanzaba a producir chile por lo temprano de los poblamientos, implicó que el comercio tuviera esa posibilidad de llevar chile en grandes cantidades a los asentamientos mineros como Zacatecas, Fresnillo, Indé, Santa Bárbara, San José del Parral, Paso del Norte y Santa Fe. De tal manera que el periodo prehispánico de todo lo que conocemos hoy como desierto chihuahuense, que no hay reporte arqueológico de la existencia del Chile, ni reporte histórico por las crónicas como la de Baltasar de Obregón en toda esta parte del territorio del norte, será a partir de la presencia de nuevos grupos indígenas que se fueron asentando en este territorio que el Chile va a llegar a ser parte de esa vida cotidiana. Esta lámina ilustra muy bien ese proceso en donde los indígenas que están abajo son de las familias tlaxcaltecas y están mostrándonos ese proceso de avance hacia el norte, y pueden ver ustedes las características biológicas de lo que está rodeando estos pueblos: magueyes, mezquites, nopales, biznagas, y una vegetación en una topografía que no se prestaba precisamente para la agricultura. Y estos pueblos, que son herederos de una de las agriculturas más complejas que ha conocido la historia de la humanidad, son los que vuelven a reintroducir un proceso de agricultura en todas estas tierras del norte. Estamos viendo un sitio que se llama Cueva de Ábalos, ubicado en el municipio de Jocaliente, en Zacatecas, declarado en el año 2010 Patrimonio de la Humanidad, en donde los indios que habitaban en este refugio describieron el impacto que les causó los caballos, los jinetes, las carretas y lo que era ese proceso de ocupación de las tierras del norte. Y así como esto fue parte de esta modificación del paisaje, pues sin duda alguna que el desarrollo de la minería demandó un abasto alimenticio que, a través de estancias agrícolas y ganaderas a lo largo de los siglos XVI, XVII y primera mitad del siglo XVIII, fueron acumulando una infraestructura hidráulica, fueron acumulando bodegas, fueron acumulando grandes espacios productivos que a la postre permitirían la supervivencia de
no solo grandes cantidades de población que no habían asentado antes en todo este territorio del norte, sino también una ganadería que fue espectacular. En la zona norte de Zacatecas, a finales del siglo XVIII, 500,000 de ovejas está pastando perfectamente entre lo que actualmente es el municipio de Mazapil y lo que es la zona sur de Saltillo, en lo que se conocía como el Marquesado de San Miguel de Aguayo. Y esa infraestructura se reflejó en el uso de acueductos para conducir el agua, en el uso de sistema de presas que se introdujo con mucha fuerza por la cultura española en todo este proceso de ocupación de las tierras del norte, y las haciendas que, si se fijan, su estilo constructivo era con torreones, precisamente por las características del territorio, por el aislamiento y por la propensión muchas veces al proceso de asaltos, de violencia, etcétera. El siglo XIX en Zacatecas inicia con la construcción ya de grandes haciendas que van a ser las que van a contener en lo fundamental la producción de chile. ¿Por qué hay tanta producción de chile a principios del siglo XIX en Zacatecas? Porque la minería está entrando en nuevas etapas de vitalidad, está trayendo nuevos pobladores y el consumo implicó el que se pudiera abastecer en las distancias más cortas para evitar altos costos de producción, y justamente la agricultura de las haciendas fue una de las grandes respuestas para la producción masiva de chile en Zacatecas a comienzos del siglo XIX. Entre otras cosas, fue posible esa agricultura con instrumentos de origen árabe, como son las famosas norias o azudes, que se trajeron a este territorio como parte de la tradición islámica que pasó con los españoles desde el siglo XVI a este territorio. Y en Zacatecas, sobre todo en la parte sur del estado de Zacatecas, esta estructura de irrigación fue de las más empleadas. Podemos ver hacia 1830 lo que es la plaza de Zacatecas, en la imagen del lado izquierdo, y hacia 1851 un recibo de la hacienda de Malpaso. Lo interesante de la primera imagen es que un inglés, Henry Ward, en 1827, está describiendo que cada hora llegan al mercado de Zacatecas procedentes de la zona sur de Zacatecas y de Aguascalientes. Cada hora están llegando carretas tras carretas cargadas de chile, y dice él, se esfuma en pocos minutos tal cantidad de picante que era capaz de destrozarle el paladar a medio Londres. Y esa cantidad de chile que está llegando a Zacatecas efectivamente tiene un consumo altísimo, pero se explica también por recibos como el que estamos viendo aquí. Ese recibo dice que en 1851 la hacienda de Malpaso había sembrado 2,000 almácigos de chile, de todo tipo. Y esos 2,000 almácigos de chile ya traducidos en hectáreas y en plantación, no conocemos todavía la distancia, el tamaño de estos almácigos, pero por tradición no deberían de rebasar las 10 varas de largo por la vara de ancho para su diseño. Pero la cantidad de lo que nos está hablando es precisamente de una cantidad que es realmente impresionante. 2,000 almácigos solo en esta hacienda de Malpaso. De toda esta experiencia de la mezcla de la tradición mesoamericana de agricultura, que es una de las agriculturas y una de las tradiciones más potentes que ha conocido la historia de la humanidad, solo China tiene más diversidad biológica desde el punto de vista de la agricultura, como es el primer lugar en el mundo, y en segundo lugar es nuestro país. Y esa posibilidad se desarrolla precisamente en los sitios en donde con tierra y buen agua pues se dio eso. El problema para el norte es que justo por nuestra ubicación en el desierto chihuahuense ni hay tanta buena tierra y mucho menos hay agua, y entonces toda esa experiencia de la agricultura mesoamericana tuvo que adecuarse a este contexto. Y lo que no se podía hacer en grandes extensiones se hizo en los huertos, se hizo en el traspatio, se hizo en los jardines, y gran parte del cultivo de chile en nuestra entidad sobrevivió gracias a esa agricultura de traspatio que los indios tenían en su tierra 8, 10 metros, 20 metros cuadrados rodeado por magueyes o por nopales, pero además las técnicas agrícolas que emplearon, como es el uso de ramones, como se les llama todavía en muy poquitas comunidades, es una práctica que tiene por lo menos 4 o 5,000 años empleándose en nuestro territorio mexicano para la protección de los almácigos.
Y eso mismo, de manera excepcional, en una comunidad que se llama San Isidro de los Bancos, en el municipio de Pánfilo-Natera, siguen utilizando los ramones como el mejor medio para proteger del frío, del calor y evitar que los pájaros lleguen a comer las semillas. Bueno, pues hay también en estas partes la técnica de prácticamente usar todo lo que brinda la naturaleza para el funcionamiento de los almácigos. Y en vez de usar, por ejemplo, alambre o varilla para hacer los arcos que van a sostener en algunos casos las cubiertas de istle o de plástico para los almácigos, utilizan ramas que han moldeado por humedad, varas, y esas varas construyen el soporte para tender esos túneles. Para aplanar la tierra en otros lados utilizan parte también de las mismas ramas ya secas que se encuentran o que van diseñando del propio entorno para facilitar el riego, y vemos también cómo el proceso de producción del chile es un proceso que implica muchas gentes, pero casi siempre en principio parte de estructuras familiares. Y eso es característico de toda esta tradición que se preserva en Zacatecas. Y así como hay una evidencia muy impresionante en Zacatecas de esa tradición prehispánica, de la mezcla con la cultura árabe que nos llegó a través de los españoles, sobre todo en el manejo del agua y el concebir que el agua no debe llegar directamente de golpe, sino que siempre debe de ser agua que llega a una piscina o alberca o depósito y de ahí debe de fluir o rodar. Pues al mismo tiempo que hay eso en Zacatecas, justo por eso ha logrado descollar a nivel nacional la producción de chile, pues hay toda una serie de estrategias que implican actualización técnica, que implican organización de los productores, que implican el desarrollo de semilla mejorada, fertilizantes y nuevos sistemas de protección de la planta, como es precisamente el uso de acolchado, y que hacen parte de toda esta innovación tecnológica. La producción de plántula en invernadero es también otra de las grandes apuestas que los productores de Zacatecas están desarrollando y que al mismo tiempo implican justo todo lo que es el proceso de acortar el tiempo de exposición a peligros de la semilla y su mejor maduración. Hay otros aspectos como son las sanitizadoras, las tostadoras, las empacadoras, las deshidratadoras, y en todos estos elementos, hay que decirlo también, en parte han implicado un gran esfuerzo por parte de los productores y el poder conciliar y el coincidir en determinados momentos con políticas públicas que han propiciado que uniones de ejidos, que asociaciones como el Consejo Estatal de Productores de Chile, como el propio modelo de integración del sistema Producto Chile, pues han coincidido en esos esfuerzos para dar este impulso. Y el día de hoy, como bien lo dicen, el reto está en lo que es cómo enfrentar la globalización con un producto que tiene su origen en América, que el día de hoy está reconocido por muchas otras culturas en el mundo como un producto que incluso ya consideran propio, y que en este caso la singularidad de la alimentación de nuestro país a partir del chile es donde se le da más énfasis a su producción, distribución y consumo. El libro que hicimos lo que trata de mostrar es una respuesta a la pregunta de qué es lo que importa, el productor o el producto. Y nos queda claro que desde la historia, como parte del movimiento general de la civilización, lo que importa siempre son los productores. Si no hay productores, no hay productos. Y para que haya productores con un sentido de calidad, de producción, de integración cultural, se necesita asegurar las condiciones de vida de los productores para que sigan produciendo exactamente en esas condiciones y siempre hacia arriba ese producto que es el chile guajillo, es el guajón, es el puya, es el mirasol. Cualquier variedad de chile depende precisamente de la capacidad de reproducción social del productor. Y bueno, pues qué mejor que la cocina mexicana en ese sentido para integrar el chile, que está extendido en muchas partes del mundo, pero que en Zacatecas también tiene una doble connotación por la población y los procesos migratorios propios de Zacatecas. Prácticamente la inmensa mayoría de los trabajadores
que está en los campos de cultivo del chile, son trabajadores que han estado también yendo y viniendo a Estados Unidos. Se les identifica por su ropa, por sus prácticas sociales, por sus formas de vida, por su manera de organizarse, por la manera de compartir sus alimentos. Pero también hay otro elemento que es altamente representativo de esa difusión del chile con los migrantes zacatecanos, prácticamente ya en cualquier estado de la Unión Americana, pero especialmente es notable en los estados de California, Nuevo México y Texas, en donde los principales promotores del consumo del chile, incluso del chile zacatecano, que cada vez que tienen oportunidad vienen, lo compran y lo llevan para allá o lo llevan los familiares, son los migrantes que incluso tienen en sus propios jardines o yardas, como ellos le llaman, su mata de chile, con mucho orgullo reivindicándolo con semilla zacatecana. El chile, pues, trata de contar esa historia muy rápidamente contado ante ustedes para no quitarle tiempo al doctor Iglesias, y esperamos que lo puedan leer, disfrutar y comprender también y compartir con nosotros que el chile en Zacatecas es una historia que también comparte con el mundo mesoamericano, pero que de esta región hacia el norte se enriqueció por otras experiencias que tienen su origen en el siglo XVI. Muchas gracias. Agradecemos la participación del doctor José Francisco Román Gutiérrez. Presentación del libro Puro Bola y Mirasol, Andanzas del Chile en Zacatecas. Continuamos con nuestra conferencia magistral. Factores que influyen en una buena producción del cultivo del chile, dictada por el doctor Jaime Iglesias Olivas, de Texas AgriLife Extension Service de los Estados Unidos de Norteamérica. El doctor Jaime Iglesias es ingeniero agrónomo por la Escuela Superior de Agricultura Hermanos Escobar de la Ciudad Juárez, Chihuahua. Maestría en Ciencias en Horticultura de la Universidad Estatal de Nuevo México, Estados Unidos. Su doctorado en Agronomía de la Universidad Estatal de Nuevo México, también en los Estados Unidos. Del 2009 a la actualidad, está en el desarrollo de variedades de chile para cosecha mecánica o alta eficiencia manual en los chiles tipos comerciales más comunes como jalapeño, tipo Nuevo México, de árbol, cayené y paprika. De 1999 al 2001, desarrollo de variedades de paprika con alto asta. De 1984 a la actualidad, asesor técnico en producción de chiles, paprika, ajos en Norte, Centro y Suramérica, del 2001 al presente, agente de extensión agrícola para el condado de El Paso, Texas, con énfasis en producción vegetal usando suelos y aguas con alto contenido de sales. Sin más, cedo los micrófonos al doctor Jaime Iglesias Oliva, con la conferencia Factores que influyen en una buena producción del cultivo del chile. Bienvenido. Gracias. Muchas gracias. Vamos a continuar con un poco de historia. Muchas veces la historia se dice es mala, pero no. Si ustedes observan el primer renglón, lo primero que debemos recordar es que la planta de chile es una planta perenne, que se ha adaptado a condiciones anuales debido a que muere principalmente por factor hielo. Entonces, el factor hielo va a ser uno de los factores más importantes para nosotros establecer nuestros cultivos de chile. Periodo libre de heladas es muy importante. Entonces, eso es un factor que se debe contemplar. En algunas regiones necesitamos 240, 250 o más días para obtener una cosecha de chile. El tiempo más corto que se ha registrado son 150 días. En el caso de germinación, rangos de temperatura y demás, tienen que contemplarse que son de las condiciones de climas tropicales o subtropicales. Entonces, esas condiciones cuando inicia el proceso de germinación es muy importante. Quiero hacer una aclaración a este momento. Mucha gente, cuando doy asesorías, me dicen, Jaime, ¿cómo vamos a producir chile? Y mi respuesta siempre es, señores, yo no vengo a enseñarles a producir chile. Yo vengo a decirles
¿Cuáles son los requerimientos que la planta de chile tiene para tener un excelente desarrollo y productividad? Bajo ese escenario van a ustedes oír muchos diferentes conceptos y muchas veces dicen, mi compadre lo hace mejor que yo, o esta variedad es mejor que aquella. Todo esto se basa en la atención que se ponga en particular a aquella planta. Entonces, con eso iniciamos nuestro programa con tal. En condiciones de suelos, los suelos originales eran suelos francos. La planta de chile es una de las plantas que requiere de alta oxigenación en su raíz. Los suelos arcillosos son los suelos limitantes. Sin embargo, en muchas áreas de la República Mexicana y en Estados Unidos podemos producir chiles aún en suelos altamente arcillosos si sabemos manejar el concepto de humedad y aireación. Una de las condiciones actuales es que ya las mejores tierras se han ido acabando, las mejores aguas se han ido acabando. Nuestro programa en general es la tendencia hacia salinización. ¿Por qué razón? Número uno, fertilizantes. Todos los fertilizantes son sales. Cada vez que agregamos un fertilizante, estamos agregando sal. Si no contemplamos el factor total, vamos a terminar con problemas de salinidad en nuestros suelos. Agua, calidad del agua. Si hablamos de zonas tropicales, la dependencia principal es agua del cielo, precipitación pluvial, que es el agua mejor del mundo. Sin embargo, cada día vamos empezando a usar bombeo o ríos que vienen contaminados y poco a poco se va levantando los niveles de humedad. Esto que está aquí es como una regla general. Los chiles se pueden trabajar en áreas de pH de 6.5 a 7.5 con una electroconductividad de 3.0 que se transforma en 1920 partes por millón de sal. Y el nivel de sodio es muy importante. La planta de chile es sensible al sodio. Entonces, lo que se llama relación sodio sería menos de 10. Pero esto es, como digo, un contexto general. Vamos a ver chiles que están creciendo en condiciones mucho más abnormales que esto. Mencionaba las condiciones en cuanto a producción. La planta es tipo anual. Ya ahorita estamos yéndonos a condiciones de suelos donde estamos trabajando aguas con electroconductividad arriba de 5,000 partes por millón. No se asusten con esto, ¿no? Muchas aguas pueden tener un alto contenido de sales. Sin embargo, lo importante es que el contenido de sodio o la relación sodio contra calcio y magnesio sea menos de 10. Entonces, adelante si tienen esas aguas. En el caso de los estadios de los capsicums, menciono capsicum porque envuelve todas las diferentes especies de otros chiles o tipos de chiles que tenemos, aparte de los tipos capsicum annuum. Hablamos de chinenses, hablamos de frutescens, hablamos de bacatum, que serían los ajís, los chiles habaneros, etc. Semilla. Tenemos una gran tendencia, debido a los altos costos de semilla, de empezar a guardar nuestra propia semilla. Muy importante para ustedes que hagan eso es traten su semilla. La semilla ustedes deben de utilizar o fungicidas, pero antes de llegar a ese punto utilicen un sistema de protección. Principalmente viene siendo un blanqueador, hipoclorito de sodio en volumen al 1%. Si es un chile fresco o semilla que no está el chile seco, 3 minutos de exposición. Si está seco, hasta 30 minutos. Lo importante después de esto es que van a quitar inhibidores del crecimiento que se encuentran normalmente en la semilla. Al hacer el tratamiento con el blanqueador o hipoclorito de sodio van a tener la ventaja de que se acelera el proceso de germinación porque se destruye la testa de la semilla. Densidades de siembra, estas van a ir cambiando. Dependiendo del tipo de variedades, tenemos de 90,000 a 250,000 semillas por kilogramo. En esta zona parece que es predominante lo que es la siembra de trasplante, debido al corto periodo vegetativo libre de heladas que tienen.
y para poder sacar su cosecha. En otras áreas, en Chihuahua es muy común que hagamos siembra directa, en los estados de Texas, Nuevo México, Arizona, siembra directa. El costo de trasplante es muchas veces prohibitivo. En la germinación de semilla es muy importante este factor. Cuando hacemos nuestro trabajo de germinación tenemos que buscar las temperaturas, ideal 85 grados Fahrenheit, que vendrían siendo 25 centígrados. Eso es muy importante, la germinación ocurre en 7 días. Cualquier factor de menor temperatura va a llevar mayor tiempo la germinación. Nosotros en el norte de Chihuahua hacemos siembras a veces el 1 de marzo. Y la semilla se queda ahí por 60 días. En 60 días, en aquella selva de microorganismos que hay en el suelo, pues más vale que vaya la semilla bien protegida con fungicidas, si no la semilla se va a perder. Trabaja, tiene un buen efecto, pero siempre tenemos problemas de alta densidad. ¿Qué hacemos en este caso? Gasta semillas. Si la semilla es barata, pon suficiente semilla para corregir el problema de emergencia y densidad de población. Sin embargo, es notorio también que la semilla se inhibe en presencia exagerada de humedad y altas temperaturas. Una vez que la planta ha germinado, la radícula se puede extender hasta 15 centímetros antes de iniciar el proceso de germinación y salida del suelo. Una vez que la planta emerge en sus hojas a nivel cotiledóneo, ustedes tienen que tener mucho cuidado. A esto le llamamos nosotros la etapa que la planta no hace más que iniciar su proceso de creación de la yema primordial para restablecer crecimiento. Son de 5 a 7 días, dependiendo de la temperatura, que lo único que va a suceder es que hay una elongación de las hojas o hay un poquito de elongación del tallo, pero no más que eso. No hay hoja, no hay yema para desarrollarse. Y es cuando tenemos los mayores problemas de incidencias de plagas y enfermedades, sobre todo lo que se llama pudrición a ese momento, damping off, el complejo. Entonces, y el efecto de algunas de otras plagas chupadoras. Una vez que la planta crece y inicia su proceso de desarrollo, la planta va a durar de 30 a 45 días que va a poner hoja verdadera y van a ser de 9 a 11 hojas que van a poner en ese momento. La planta está programada a no producir frutos hasta que no llegue a ese punto. Y ustedes lo van a ver muy normal, es cuando se inicia en tallo sencillo y luego bifurcación, normalmente de 2 a 3 ramas laterales. Y de ahí la planta ya va a iniciar un proceso dicotómico. Significa que va a crecer, va a poner una hoja, una yema y se va a hacer una bifurcación, 2 nuevas ramas. Durante el periodo de cotiledón hasta hoja verdadera es el periodo de abuso de esta planta. Ustedes en este momento pueden cultivar, restringir la humedad, etcétera, etcétera. Una vez que se inicie el proceso de floración, y eso no esperen que aparezca la 12ª hoja o 9ª hoja, tienen que ser en la 6ª o 7ª hoja, ya se inicia el proceso de formación en la planta. Bajo ese escenario, quiere decir que ustedes 15 días antes deben iniciar su proceso de manejo de humedad y de fertilización. Si todo eso que menciono es cierto, vamos a tener un buen cultivo, porque ya la planta de ahí en adelante va a seguir avanzando, va a seguir creciendo, cada semana va a tener un crecimiento, va a tener una flor, un nuevo fruto y todo va a ser perfecto. Eso es si todo sucede normal. Desafortunadamente, tenemos una serie de factores que no tenemos control y algunas de ellos sí tenemos. Por ejemplo, factores controlables, el genotipo. Dejemos que toda la gente que se dedica a producir variedades hagan su trabajo, estabilicen las variedades y digan para qué condiciones climáticas esas variedades han sido probadas. Estamos moviendo ahorita ya muchas variedades, muchos tipos de chiles de una región a otra. No las conocemos, no hemos tenido lo que nosotros llamamos una validación de variedades. Las compañías de semillas generan un híbrido, generan una variedad y luego empiezan a proporcionarle a los agricultores algo de semilla para que empiecen a probar estos nuevos individuos. Desafortunadamente, no les dicen
qué hacer con esa semilla. Y esa semilla ustedes la van a poner en las condiciones que ustedes conocen de cómo producir sus chiles. Bajo ese escenario, ¿qué va a suceder? Es un nuevo individuo, un individuo que posiblemente tenga nuevos requerimientos y que los requerimientos que ustedes provean no sean los de máxima producción. Entonces, aquí sí tengan ustedes la curiosidad de preguntar qué o cuáles son los nuevos requerimientos de esta variedad para una alta producción. Hemos batallado mucho producir una variedad y a veces las perdemos porque no proveemos las condiciones para un óptimo rendimiento. Cuando hablamos de genotipo, señores, por favor recuerden, aquí está en una serie de fotografías de los diferentes tipos que se presentan. Cada una de ellas es particular y específica. En el caso de Anium, igual, tenemos tipos, jalapeños, mirasoles, anchos, etcétera. Cada una de ellas tiene sus requerimientos y vamos de lo general a lo específico. Quiero decir con esto que aún dentro del grupo jalapeños, cada variedad en particular tenemos que manejarla independiente hasta que encontremos su máxima capacidad de producción. En el caso del fenotipo, aquí es donde empieza ya la influencia de ustedes como agricultores. Sabemos que tenemos una carga genética, sin embargo, el medio ambiente que vamos a utilizar para desarrollar y que tenga un buen desarrollo y producción de esta variedad está en sus manos. En muchas ocasiones, esto que se ve ahí es la raíz. Esta no es cacahuate, Esta es una infestación de Nematode meloidogine en chiles. Créanlo o no, es de las plantas que me ha tocado ver y preguntarme por qué esta planta de chile sigue sobreviviendo bajo ese nivel de infestación. Cada pequeña raíz tenía más de 4 o 5 nódulos creados por meloidogine. La planta sigue sobreviviendo. ¿Por qué? Porque seguimos nosotros creando las condiciones para la alimentación y fertilización. No va a ser la planta que produzca lo mejor, pero sigue resistiendo. Podemos decir en algunos casos que el chile tiene cuero de perro. Quiere decir que aguanta horrores en mal manejo. Y eso llévenselo muy fuerte en su mente, porque es cierto. En el caso de estructura de chile, en el caso de Anium, esto es muy particular, vamos a nosotros a ver que la planta de chile, como digo, emerge y antes de llegar al punto de ramificación hay de 9 a 11 hojas verdaderas. Después de este punto, cada rama va a llegar a un punto de división dicotómica, va a poner un fruto, una hoja, continúa dividiéndose y se hace corte aquí para hacer esta representación. Y esto lo quiero que lo vean porque es una estructura que muchas veces nosotros perdemos rápidamente en el campo. Si nosotros continuáramos con ese proceso, a lo que es este punto le llamo yo el nudo número 1, nudo número 2, número 3 y vamos haciendo un factor aditivo de frutos. Nudo número 1, a veces una flor o 2 flores, y aquí viene el factor acumulativo. Número 2, ya son 3 ramas, ya serían 4 frutos. Número 3 se duplica a 6, 12, 24, eso sería en forma progresiva. Si nosotros tenemos espacio y nutrición, esta sería una de las formas que la planta fuera produciendo. Desafortunadamente empieza el factor de manejo humano y esto cambia. Eso sería una fotografía donde trata de representar lo que estoy mencionando, cómo se divide el fruto y la hoja al lado contrario. En el caso de abióticos, aquí es donde ese tipo de estructura perfecta que vimos anteriormente se empieza a destruir. Uno de ellos es fechas de siembra. Fechas de siembra tiene que ver mucho con las cuestiones de temperatura y demás. La fecha de siembra está supeditado a condiciones locales. Ustedes saben mejor que nadie cuándo deben sembrar sus chiles, cuándo deben iniciar el proceso de empujar la planta al desarrollo y algunas veces un factor de ellos es el mercado. La gente les dice queremos chiles tempranos o queremos chiles tardíos y eso es otro factor que tienen que contemplar.
Densidad de población, en el caso de trasplantes, ustedes determinan, supeditados a su equipo, maquinaria que tengan. En el caso de nosotros, siembra directa, pues iniciamos con 10,000, o sea, vamos a hablar de 25,000 plantas por hectárea hasta 500,000 de plantas por hectárea. Hay estudios suficientes para decir que no hay diferencia en rendimientos basados en esos dos niveles de densidad de población, de 25,000 a 500,000 de plantas. ¿Qué es lo que está sucediendo? Va a haber un cambio drástico en los tipos y características del fruto, pero no en los números de kilos finales. En el caso de suelo, mencionaba anteriormente, lo más importante es tener suelos con buen drenaje. Una de las grandes falacias que tenemos en la producción de chile es una enfermedad que se llama Phytophthora capsicii, o pudrición o marchitez de chiles. Ese es un problema a nivel mundial, no hemos logrado sacar variedades resistentes, estamos trabajando intensamente. Puedo decirles que en 1984 el doctor Salinas de INIFAP Bajío me proveyó con plantas una línea que se llama Criollo de Morelos 101, que salió resistente a Phytophthora. No la pude destruir con Phytophthora en los procedimientos normales de destrucción. Todas las variedades comerciales que lo puse al contrario desaparecieron en una semana. Después de 15 días de tener la planta en total saturación de suelo, la planta se empezó a poner clorótica, amarilla. Y dije yo, ¿finalmente se va a morir? No, era falta de oxígeno después de 15 días. Quité, removí las vasijas que detenían el agua, entró el drenaje, la planta empezó a trabajar. Sin embargo, esa línea, Criollo de Morelos, se ha utilizado a nivel mundial para resistencias a viruses y en el caso de Phytophthora no hemos obtenido la transmisión hacia el factor de resistencia a Phytophthora. Otro factor importante es el factor de riegos y salinidad. Y aquí, práctica común, estamos empezando a utilizar sistemas de riego por goteo. ¿Por qué? Señores, vamos a extender, vamos a ser más eficientes en nuestro sistema de riego por goteo. Sin embargo, el hecho constante de un sistema como este, cuando no se aplican láminas de aguas mayores o no tenemos asistencia de lluvia, podemos empezar a crear problemas de salinización en la zona perimetral donde estamos desarrollando este cultivo. Esta es una gráfica donde se representan los problemas de germinación de plantas sensibles a la salinidad. El caso de Chile es una planta sensible a salinidad y pueden ustedes ver en la parte superior de esta gráfica se ven los niveles de electroconductividad que tiene la acumulación de sales, el extracto de ese suelo. Y estamos hablando de 8, 12 y 16 de electroconductividad. Si usted multiplica ese factor de 8, 12 y 16 por 640 partes por millón, les diría la cantidad de sólidos disueltos que tiene esa agua. Sin embargo, con el solo hecho de modificar la forma de posición de sus plantas, ustedes pueden ver que aún en niveles de 16 puede existir la planta. Quiere decir con esto que somos suficientemente inteligentes de saber cómo manejar salinidad. Va a ser un reto constante, algo que vamos a estar sufriendo constantemente, pero podemos controlarlo. Dentro del factor de salinidad, otro factor importante viene siendo el pH de nuestros suelos. El pH de nuestros suelos, pocas veces iniciamos ese trabajo de análisis de suelos. Si lo leemos, y muchas veces que leemos el análisis de suelo, que nos dice, tiene un pH de 7.5 más. Bueno, señores, aquí está brevemente, nos está diciendo la solubilidad de los diferentes nutrientes basados en los niveles de pH. Principalmente los factores de micronutrientes como fierro, zinc, manganeso se van a ver afectados por un alto pH. Si esa es la condición, ustedes deben pensar que la vía suelo no es la vía disponible para estos nutrientes y o utilicen el trabajo de secuestrenes o utilicen el trabajo de vía foliar. En el caso de irrigación mencionaba, muy importante, la planta de chile está clasificada como una planta moderadamente sensitiva a salinidad y una vez que
pasamos el umbral de 2.0 de la electroconductividad, que vendrían siendo 1.300 partes por millón más o menos, se puede iniciar un proceso de pérdida de rendimiento, o sea, reducción en rendimiento por cada unidad de electroconductividad que se incrementa. Y en este caso está declarado 15% de pérdida de producción. Esta gráfica nos lo muestra perfectamente bien. La línea que limita, en el caso, es la separación plantas muy sensitivas, plantas moderadamente sensitivas de este rango de 2 a 4. Esta es la línea que vamos a utilizar de producción. Y ven ustedes, si yo empiezo a cambiar el nivel de electroconductividad del agua, voy a tener pérdidas de rendimiento. Entonces, muchas veces hacemos todo bien, pero no sabemos por qué el rendimiento sigue sin incrementarse. ¿Qué está pasando? Señores, la salinidad, el contenido de sales que tiene en el suelo, posiblemente no sean necesariamente altos en el aspecto de crearme toxicidad. O sea, no voy a ver el efecto que se quemen las hojas, los bordes de las hojas estén lastimados, no, antes se queman, es la palabra correcta, y la planta se ve normal. Sin embargo, vean esta gráfica. Esta gráfica nos está indicando qué cantidad de agua está disponible para la planta basado en el contenido de sales que ella tiene. Es una caída muy rápida, pero aquí está más representado. En posición volumétrica, si la conductividad es de 0.5, tenemos 25% de agua disponible. Conforme vamos subiendo hasta 3.5, ya nomás nos queda 10% disponible de agua. Quiere decir que la planta ya está peleando contra las sales del suelo para poder mover sus nutrientes al interior. Como mencionaba, algunas veces no vemos síntomas de deficiencia o daño en las hojas, pero la planta no crece, los frutos no desarrollan. Revisen su agua. Definitivamente es un factor que muchas veces no tenemos información o no sabemos cómo leerlo. Esta es una tabla nada más que nos dice los diferentes tipos de suelo y la cantidad de agua disponible en ese suelo basado en los niveles de salinidad. Un suelo del tipo franco o migajón areno arcilloso es el suelo que tiene mayor cantidad de agua. Sin embargo, la cantidad de agua disponible basado en cada uno de los niveles de electroconductividad se va afectando. Si nos vamos a la parte central, podríamos decir de 0.19 se baja a 0.05. Eso es salinidad. Necesitan ustedes trabajar su suelo y su agua para saber qué problemas de sales tienen. Ahorita muchos de ustedes están ya trabajando con la cuestión de sistemas de irrigación por goteo. Y casi siempre la palabra número 1 limitante en sistema de irrigación por goteo es contenido de sales. ¿Por qué? Posibilidades de que se taponen en los emisores. Entonces, aprovechen esa coyuntura. Revisen si sus aguas son saladas, porque podemos aún conducir agua en mangueras y poner emisores especiales para trabajar en ellos. Fertilización. Señores, este es uno de los puntos que mayor tenemos nosotros influencia, es uno de los puntos que mayor nosotros manipulamos. Pero observen esta siguiente gráfica. Esta es la remoción de nutrientes que tiene un cultivo de chile basado en el rendimiento. Y ustedes esto lo deben aplicar para saber cuando menos se están aplicando los nutrientes que están extrayendo del suelo. En el caso de planta, como ustedes están removiendo fruto exclusivamente, lo que ven aquí es la cantidad de fertilizante nitrogenado, fósforo, potasio, etcétera, que se remueve basado en la producción por hectárea. En un caso particular, de 10 toneladas por hectárea tendremos remoción de 78 a 79 kilos de nitrógeno, 14 de fósforo, 13 de potasio, de muy poco zinc, muy poco manganeso y muy poco fierro. Estos 3 elementos los menciono porque siempre son los que dan aquella tonalidad verde bonita aparte del nitrógeno. Las funciones de cada uno de estos nutrientes, nitrógeno, fósforo y potasio, son primordiales. Nitrógeno, ustedes lo saben mejor que yo, producción de estructura, condición vegetativa. Fósforo, 2 funciones, reproducción, floración y crecimiento radicular. Potasio,
Potasio es uno de los elementos que mucha gente no los contempla, y sobre todo si tienen suelos que contienen arcilla en forma geológica natural, contienen potasio. Sin embargo, ese potasio solamente se libera a través del proceso de humedecimiento y secado. Entonces, muchas veces a cierto momento la planta va a estar con carencias de potasio. Se hace el análisis y parece que los niveles son correspondientes. Prueben un poco, prueben potasio, incluyan potasio en sus formaciones y van a ver cambios muy radicales. ¿Qué es lo que sucede con potasio? Principalmente potasio trabaja como un hostigador, es el líder, es el látigo, es el capataz, es el que anda diciendo a todo el mundo que se mueva y no aparece. Pero su actividad es metabólica, trátenlo, es una cosa que trabaja bien. Zinc es muy importante, sobre todo en el caso de la viabilidad del polen, del tubo polínico, la germinación del grano de polen. Entonces, esos factores tienen ustedes que contemplarlos como integrales. En condiciones de fertilización tradicional, mucha gente ponía grandes cantidades de fertilizante al inicio de temporada y después posiblemente una fertilización mediana a mitad de temporada, y a veces ya cuando la planta estaba en total producción dejaban de fertilizar. Bueno, eso nos crea varios escenarios. Acuérdense la proyección de la planta que teníamos. La planta, si tiene energía, va a producir el primero, segundo y tercer nudo, y después de eso va a crear un problema de aborción. Quiere decir que las siguientes flores, en las cada yema, al momento de la bifurcación, ya no se produce, la yema no pega, la flor no pega y no existe fruto. Después de un cierto periodo que la planta vuelve a fotosintetizar y vuelve a recargar energía, vuelve a aparecer nuevamente ya nuevos frutos. Ya desgraciadamente ese tiempo las plantas ya no tienen una distribución dicotómica, sino tipo látigo, pero siguen produciendo flores. Pueden ser varias cosas, una de ellas, el factor temperatura al nivel de floración es muy importante. Temperaturas arriba de 95 grados, 90 en algunos casos, dependiendo de variedades, van a crear el problema de falta de receptividad del estigma, o van a hacer una desincronización del momento que la planta libera el polen y el momento que hay receptividad en la flor. Hubo un caso muy particular hace mucho tiempo que era una variedad de jalapeño llamada mitla. Durante las fechas de siembra de mitla en el invierno, en las zonas de Navojoa y el Valle del Yaqui, se encontraba que en el invierno, bajas temperaturas, se producían unos trompitos, unas bolitas. Había un proceso de partenocarpia. ¿Qué sucedía? Venía la polinización, pero no había fecundación. Y bajo ese escenario no había producción de semilla y los frutos no desarrollaban. Pasaba ese pequeño periodo de tiempo de temperaturas bajas, la planta perfectamente volvía a remontar todas sus condiciones de producción. En forma tradicional, esto es lo que quiero decir, nosotros arrancamos muy fuerte con fertilizantes, después disminuimos y luego nuestra producción va incrementando, biomasa va incrementando, cantidad de frutos van incrementando. Si ustedes se aplican a este tipo de gráfica, van a ver que sus primeros chiles en la planta son chiles muy bonitos, muy grandes, y luego ya los chiles subsecuentes, floraciones secuentes, se van disminuyendo de tamaño. Bueno, señores, ahí es cuando empiezan ustedes con que son sus chiles de primera, chiles de segunda, resocas y demás. Si ustedes cambian nada más su programa de fertilización y seguimos este tipo de gráfica, donde vamos creciendo conforme la planta y aumentando nuestros niveles de fertilización, van ustedes a obtener mejor rendimiento. Todos los chiles pueden ser de primera, a pesar de que sea segunda, tercera y cuarta cosecha. ¿Qué sucede? La planta de chile está pronosticada a seguir trabajando, a seguir absorbiendo nutrientes conforme siga creciendo. Es importante, nosotros en la zona de Zacatecas tenemos condiciones muy similares al norte en Chihuahua. Del punto de antesis, del momento que la flor se poliniza, son 45 días durante el verano para llegar a estado maduro en verde. Después de eso podemos hablar de 45 días para entrar al proceso de serietación y rojo.
Bueno, si ustedes están en producción y quieren seguir produciendo verdes, señores, concéntrense en que 45 días de flor sería el periodo donde ustedes pueden seguir fertilizando. O sea, si yo sé que aquí va a helar el 1 de noviembre, bueno, pues mi último tiempo de posible de fertilización sería el 15 de septiembre. ¿Por qué? Tengo 45 días para sacar mi cosecha y esos chiles van a tener un tamaño decente. ¿Por qué? Porque la planta tiene la energía para producir. Cuando hablamos de fertilización modificada, ustedes ven este tipo de gráfica. Los chiles que se ven más tarde en la temporada van a seguir creciendo y van a lograr desarrollarse en lugar de tener proceso de aborto a mitad de flor de planta. En base a fertilización y a densidad de siembra, nosotros podemos manejar la estructura de nuestra planta. Si ustedes ven este tipo de plantación, aquí está una diferenciación en lo que es para cosecha mecánica. Esta densidad de siembra, estamos hablando de más de 250,000 plantas por hectárea. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos creando planta con un espaciamiento entre una y otra no más de 3 centímetros, con el propósito de que la planta sienta el efecto de etiolación, la falta de competencia por luz, y la planta crezca. ¿Para qué? Para que la planta ponga su primer fruto a una altura mínima de 25 centímetros para que la planta piscadora, la cosechadora mecánica, pueda llegar y recoger ese fruto. Si el fruto se encuentra más abajo de 25 centímetros, se va a quedar en la planta y no va a ser cosechada. Entonces, manipulación de tipo de planta y condiciones se puede hacer a través de fertilización, como, dónde y cuándo. Si yo quiero que mi planta madure temprano en rojo, señores, quiten nitrógeno, apliquen fósforo. Fósforo va a incrementar el proceso de maduración y no van a tener necesidad de aplicar reguladores de crecimiento como es etileno o etrel para tratar de forzar a que se ponga todo rojo para hacer una sola cosecha. Simple y sencillamente manipulando fósforo, eso va a ser 45 días antes de cosecha y van a lograrlo. ¿Alguna pregunta? No sé el tiempo cómo andemos, pero quería recuperarlo. ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? Sí, buenas tardes. No sé si pudiera profundizar un poquito más sobre los avances, el mejoramiento